Esto sí se los voy a decir. Ya. Entonces vamos a hacer la aplicación de los máximos y mínimos. Vamos a... no sé si aquí tengo la parte un poquito teórica para mostrarles un poquitito. Voy a explicar un poquito de esto. Así a grandes rasgos. Sí. Máximos y mínimos. Ahí esta explicación es bien bonita, me encantaría darles. Para los máximos y mínimos es muy necesario que nosotros tomemos en cuenta la primera derivada y la segunda derivada, como vemos acá. Entonces, si nosotros tenemos una función que se ve más o menos así, para evaluar, para analizar los puntos importantes, los puntos de inflexión, que va a ser, pues, los puntos de inflexión no, sino, bueno, sí, los puntos de inflexión, sí, así se llama. Los puntos de inflexión, entonces, va a ser el máximo acá, vamos a tener un mínimo acá, otro máximo, aquí es un punto de inflexión, y aquí abajito vamos a tener un punto mínimo, aquí otro punto de inflexión. Si ustedes se fijan este comportamiento, el punto de inflexión, a ver, ahorita vamos a explicar eso. La derivada se define como la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente. Suena raro. Pero la recta tangente, ustedes saben que es una recta que toca en un solo punto a nuestra función. Entonces aquí esta rectita tangente que vemos acá tiene un ángulo de inclinación. La tangente de ese ángulo de inclinación va a ser nuestra derivada. Aquí vemos, en este caso, en este máximo, vamos a analizar el máximo. En este caso, es un ángulo agudo. La tangente de un ángulo agudo va a ser positivo. Es decir, que la derivada antes de un máximo va a ser positiva. Después del máximo, vamos a tener, si hacemos pasar una recta tangente como esta, vamos a tener un ángulo obtuso. La derivada o la tangente de un ángulo obtuso va a ser negativo. Por ende, la derivada después de un máximo va a ser negativo. Para un mínimo, analizamos. Si hacemos pasar una recta tangente como esta de acá, bueno, como esa de ahí, vamos a tener un ángulo obtuso. Fíjense, la tangente de un ángulo obtuso va a ser negativo. Ergo, la derivada antes de un mínimo va a ser negativo. Analizando después de un mínimo, vamos a tener, si pasamos una recta tangente como esta, vamos a tener un ángulo agudo. La tangente de un ángulo agudo va a ser positivo. Ergo, la derivada después de un mínimo va a ser positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en los puntos de inflexión? Este punto de inflexión, fíjense que va a ser como que así como una gradita más o menos, ¿ya? ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos pasar una recta tangente antes de un punto de inflexión, vamos a tener un ángulo obtuso. La tangente de ese ángulo obtuso es negativo. Su derivada va a ser negativo antes de un punto de inflexión. Lo mismo pasa después. Si hacemos pasar una recta tangente después de un punto de inflexión, va a seguir siendo un ángulo obtuso. Por lo tanto, su derivada va a seguir siendo negativa. Y lo mismo si tuviésemos al revés, digamos. Si hacemos pasar un ángulo, una recta tangente antes de un punto de inflexión en este otro caso, vamos a tener un ángulo agudo. La tangente, su derivada, va a ser positiva. Si hacemos pasar otro ángulo, otra tangente, vamos a tener después, vamos a tener un ángulo agudo. Su derivada va a ser positiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un máximo, ¿cómo definimos si es máximo o mínimo? En un punto máximo, o en un punto mínimo, o en un punto de inflexión, la recta tangente que pase por esos puntitos va a ser horizontal. La tangente de cero, cuando tenemos una recta horizontal tenemos un ángulo de cero. La tangente de cero va a ser cero. Por lo tanto, su derivada va a ser cero. Entonces, para definir qué puntos son los máximos o los mínimos o los puntos de inflexión, su derivada tiene que ser cero.
Así definimos máximos, mínimos y puntos de inflexión. Cuando tenemos un máximo, antes de ese máximo, vamos a tener una derivada positiva. Fíjense, ángulo agudo, derivada positiva. Después del máximo, su derivada va a ser negativa. Fíjense, ángulo obtuso, derivada negativa. Para un mínimo, antes del mínimo vamos a tener ángulo obtuso, derivada negativa. Después del mínimo vamos a tener un ángulo agudo, derivada positiva. Máximo es primero positivo, después negativo. En un mínimo es negativo primero, luego es positivo. En un punto de inflexión, antes de este punto de inflexión tenemos un ángulo obtuso, por lo tanto, derivada negativa. Y después también tenemos un ángulo obtuso, derivada negativa. Antes y después en este punto de inflexión es negativo. Y en este otro caso vamos a tener ángulo agudo antes y ángulo agudo después. Por lo tanto, su derivada antes y después va a ser positivo. Por ende, en un punto de inflexión antes y después va a seguir teniendo el mismo signo su derivada. Antes puede que sea negativo y después negativo, pero tiene que ser lo mismo. Antes negativo, antes positivo, después positivo. Tiene que ser lo mismo. Cuando te da eso es un punto de inflexión, ¿ok? Entonces aquí tenemos justamente esa grafiquita. Para tener la primera derivada, ¿no veo? Aquí tenemos un ángulo agudo, por lo tanto va a ser positivo, positivo, hasta llegar a cero. Entonces va a ser todo esto positivo hasta llegar a cero. Después de ese máximo va a ser negativo, 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 negativo. Hasta llegar a cero nuevamente, a un mínimo. Va a ser negativo, pero va a ir subiendo hasta ser cero todavía. Después del mínimo vamos a tener positivo. Positivo, positivo, positivo hasta hacerse cero. Por lo tanto, hay esto que va a haber acá. Va a ser positivo, positivo, pero va a haber un punto en el que va a llegar a su máximo y va a volver a ser cero. Entonces, eso es lo que pasa. En cambio, en este punto de inflexión antes va a ser negativo, va a llegar a ser cero, pero va a continuar siendo negativo. Lo mismo acá en este punto de inflexión, va a ser positivo, llega a ser cero y luego va a seguir siendo positivo. Esta gráfica de acá representa la primera derivada de esta función. Cuando es positivo, cuando es cero, cuando es negativo, cero, etcétera, etcétera. Ahora, para el criterio de la segunda derivada, para saber cuándo es máximo o mínimo, se aplica el criterio de la segunda derivada. Cuando es máximo, si nosotros bajamos en esta gráfica, para saber si es máximo, para saber si es un punto que nos interesa analizar, como es un máximo, si bajamos la gráfica hasta la primera derivada tiene que ser cero. Por lo tanto, si su derivada te da cero, es un punto que tienes que analizar. ¿Será máximo? ¿Será mínimo? ¿Será un punto de inflexión? Seguimos bajando y vamos a tener que chocamos en un lado negativo de la gráfica de la segunda derivada. Por lo tanto, para definir si es un punto importante a analizar, tu primera derivada tiene que ser cero. Para saber qué es ese punto importante, la segunda derivada, si te da negativo, es un máximo. Fíjense, para un máximo, su segunda derivada te da negativo. ¿Qué pasa con el mínimo? El mínimo es un punto importante que tenemos que analizar. ¿Cómo sabemos eso? Si bajamos hasta la gráfica de su primera derivada, va a ser cero. Entonces ya sabemos que es un punto importante a analizar. ¿Será máximo? ¿Será mínimo? ¿Será un punto de inflexión? Veámoslo. Seguimos bajando y cuando chocamos en la gráfica de la segunda derivada va a ser positivo. Entonces, teniendo un mínimo, su primera derivada te va a salir cero. Para saber si es mínimo, si en la segunda derivada te sale positivo, quiere decir que es un mínimo. Ahí hay esa contradicción, digamos, que sería un poquito antiintuitivo. Uno diría así, porque sí, por intuición diría que si es máximo es positivo y si es mínimo es negativo. Pero no, es al revés, ¿ok? Es al revés de lo que uno creería. Si es máximo, si bajamos hasta la gráfica de su segunda derivada, va a ser negativo para un máximo. Y para un mínimo, si bajamos hasta la gráfica de su segunda derivada, va a ser positivo. Negativo para el máximo, positivo para el mínimo. ¿Qué pasa con un punto de inflexión? Sabemos que un punto de inflexión es un punto que nos interesa analizar, por lo tanto, su primera derivada es cero. Si seguimos bajando en su gráfica, para la segunda derivada es cero. También,
Por lo tanto, si su segunda derivada te da 0, te da un valor igual a 0, quiere decir que es un punto de inflexión. ¿Ok? Muy bien, entonces sabiendo eso, los puntos críticos, no puntos de inflexión, puntos críticos. El primer paso que tenemos que tomar en cuenta para analizar máximos y mínimos en una función es su primera derivada para hallar los puntos críticos. La primera derivada, donde sus ceros te va a indicar qué puntos son importantes a analizar. Si te da 0 es un punto importante, ya sea máximo, ya sea mínimo o ya sea un punto de inflexión. Entonces, de ahí es donde vas a saber qué puntos son importantes a analizar. ¿Cómo saber si es máximo, mínimo o punto de inflexión? Vamos a utilizar la segunda derivada. Si su segunda derivada es negativo, quiere decir que es un máximo. Si su segunda derivada es positivo, quiere decir que es un mínimo. Y si su segunda derivada es igual a 0, quiere decir que es un punto de inflexión. Una vez definidos nuestros puntos máximos, mínimos y puntos de inflexión, vamos a analizar los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad, que también vamos a utilizar la segunda derivada. Que eso ahorita lo vamos a ver. Para empezar, vamos a ver puntos máximos y mínimos. Entonces, el primer paso, definir puntos críticos. Entonces, paso a paso vamos a hacer, ¿ok? Paso 1 va a ser puntos críticos. Habíamos visto que los puntos críticos son los importantes a analizar. Eso quiere decir tu f' lo vamos a igualar a 0. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces hay que hallar f'. F', aquí es sencillo, fíjense. 3 por el 5 baja a multiplicar y se le resta 1 a su exponente, 4. Más 15 por. Baja el 4 a multiplicar y se le resta 1 a su exponente. En vez de 4, 3. Menos 20 por. Baja el exponente a multiplicar y se le resta 1 a su exponente. Más 30 por 2 y baja el exponente a multiplicar y se le resta 1. Más 75 por x, derivada de x es 1. Por lo tanto, 75. Entonces, esta expresión la vamos a igualar a 0. 3 por 5, 15, x a la cuarta, más 15 por 4, creo que es 60, vamos a ver. 60 en efecto. 60x al cubo, menos 30, 20 por 3, 60 también. X al cuadrado, más 30 por 2, 60 también. X más 75, igual a 0. A ver, lo igualamos a 0. El f', una vez que hemos hallado, lo vamos a igualar a 0. Vamos a tratar de sacar factor común. Vamos a ver, 60 se puede dividir entre 15, creo que sí. Sí, 4, obviamente. 75 se puede dividir entre 15. Sí, en efecto. Entonces, para simplificarnos la vida, lo vamos a dividir todo entre 15. 15 entre 15 solamente quedará x a la cuarta. Más 60 entre 15 quedará 4x al cubo. A ver, 60 entre 15, sí. Menos 4x al cuadrado más 60, no. 4x más 5 igual a 0. Sí. Muy bien, antes vamos a marcar nuestra f'. Esto es lo que habíamos hallado como f'. La primera derivada. Bien, entonces hemos simplificado un poquito la vida y tenemos esto. Uy, uy. A ver, vamos a ver. Déjenme ver un momentín. Voy a verificar, ¿ok? Para no estar metiendo la rata y perdiendo mucho tiempo. Ay, aquí nomás. Para que vean qué es lo que estoy haciendo. Solucionador, 0. Vamos a meter esto. X a la cuarta.
más 4x al cubo más 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado más 4x más 5. Nada más. Oh, chingados, no. No, no tiene raíces exactas. ¿Cómo no va a tener? Tendría que tener el índice rayado. Qué vaina, muchachos, no tiene raíces exactas. Ya, esto me va a complicar un poquito mi explicación y no quiero que se me complique mi explicación. Vamos a ver, espera un poquito. Positivo o negativo. Ujú. Se complica un chingo. Es que para la práctica académica no debería haberles dado raíces inexactas como esta. No tiene raíces exactas esta vaina. A ver, pues va a ser aquí 15. Vamos a ver, 15, x a la cuarta más 4 por 15, 60, x al cubo, 20 por 3, 60. No, vamos a tener que definir otro, chicos. A ver, 15. 60. Sí, no, no va a dar. A ver, si no es ese, vamos a resolver uno que sí tenga raíces exactas. Ya, o sea, es que me complica un poquito lo que viene siendo mi explicación y lo que menos quiero es que ahorita mi explicación se vea manchada con cosas externas, ¿ya? O sea, con este tipo de vainas. Ahorita espérame un cachito. 3 por 4, 12, positivo. Un ratito. Mientras tanto vamos a